Buenas noches. Agradecemos su presencia el día de hoy en esta plática de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva. En esta ocasión, el doctor Manuel Ángel Correa Flores va a platicarnos sobre las técnicas, la aplicación de las nuevas guías y técnicas de enseñanza por AJA en los cursos de PALS. El doctor Miguel Ángel Correa tiene un extenso currículo y dentro de él destacan: él es presidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría, director del Centro de Adiestramiento en Reanimación Pediátrica, es presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, también es presidente de la sección de Terapia Intensiva Pediátrica del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y es médico adscrito a la Unidad de Trasplante Hepático y Renal en el Centro Médico La Raza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Para mí es un gran placer estar aquí con compañeros y amigos. Tenemos a varios expresidentes de nuestra Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, está el doctor Jorge Robles, bienvenido, y el doctor Remigio Vélez. Bueno, pues vamos a iniciar con este tópico que es muy importante para nosotros los intensivistas, en el cual vamos a tocar parte de la charla previa que hizo el doctor Remigio Vélez con todas las guías de práctica en RCP, sacada por ILCOR y avalada por las demás asociaciones, incluso AJA. Esa es la primera parte. Vamos a dar un enfoque de lo que estamos aplicando ahora en México, de las nuevas guías en los cursos de PALS. Y posteriormente vamos a ver las técnicas de enseñanza que aplicamos tanto en Sociedad Mexicana de Pediatría, que encabezó el doctor Vélez muchos años, y que estamos aplicando realmente con nuestros alumnos, que estamos haciendo un cambio de mentalidad. Perdón. Esta plática fue iniciada en 2015 en Orlando, donde acudimos al lanzamiento de las guías. Hubo 3 sitios, uno fue en Chicago, otro fue en Orlando, que es donde estuvimos presentes en noviembre, diciembre, y finalmente aquí en Ciudad de México vino American Heart en enero. En el 2010 fue un año histórico para nosotros los reanimadores o los que manejamos la reanimación como instructores, porque se cumplieron 50 años de la reanimación. Los pilares de en aquel entonces fue Peter Safar, un anestesiólogo de origen judío que vivió en Europa y acabó en Estados Unidos. Hizo un instituto, el Instituto Peter Safar para Reanimación Encefálica, el ingeniero como joven, y Henry Youth. Ellos fueron los 3 pilares de la reanimación. Y en el 2010 se festejaron los 50 años de reanimación en todo el mundo. ¿Qué pasó ahora en el 2015? En el 2015 salen las nuevas guías de reanimación, que por primera vez fueron avaladas por todos los comités a nivel mundial, y nosotros estuvimos participando, fue el doctor Eduardo García como revisor de AJA y el doctor Remigio Vélez como revisor de ILCOR. Entonces tuvimos representantes mexicanos en esas guías. ¿Cuáles son los temas calientes que manejó American Heart ahora en el 2015? El primero, sistemas de cuidados. Acuérdense que ahora es control de calidad, seguridad al paciente, calidad de la reanimación y cómo va a quedar el paciente con sobrevida adecuada. Uso de medios sociales, que vamos a ver el uso de los teléfonos celulares para pedir ayuda, incluso a desfibriladores. RCP de alta calidad, que se está enfocando mucho en los simuladores que vamos a mencionar posteriormente. Y se insistió mucho en la frecuencia y en la profundidad de las compresiones, en el uso y administración de naloxona en pacientes con sospecha de sobredosis, que es una causa de muerte y mortalidad muy alta en Norteamérica, y ya fue tan alta la necesidad que se incluyó en las guías. Dispositivos para RCP que pensamos que iban a sustituir al ser humano y no hubo tal evidencia, el uso de hipotermia y cuidados postparo. Y cerramos la charla con la segunda parte con técnicas y herramientas en la enseñanza de la RCP en México. Como les comentaba, nosotros tenemos un panorama, prácticamente en México la historia nos regresa aquí al infantil privado, donde se dio el primer curso de instructores de formación de reanimación. Lo tomamos aquí, después se hizo extensivo a toda la República. El previo fue con Luis Lojero y con gente que vino de Estados Unidos, David Rosenberg en aquella época. Bueno, y aquí partieron todos los centros. Actualmente, centros que imparten los cursos de PALS a nivel nacional, aproximadamente son 15 centros. ¿Por qué es importante estas nuevas guías? Porque por primera vez hubo una unión de criterios, hubo una unificación, como se comentaba en la charla previa, en donde ILCOR llevó la cabecera científica y fueron seguidos por el Comité Europeo de Reanimación, que siempre se manejaba muy aparte, el Comité Americano
En Canadá también hubo buena participación, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica representando al continente africano. Se revisaron 250 evidencias. Fue una revisión muy amplia y participaron 39 países. Fue de las revisiones más extensas esta, junto con la de 2010, que sacaron esta evidencia. Esta es una diapositiva muy importante. Nos está enfocando, en este caso American Heart, la taxonomía de los sistemas de atención, enfocada con estas siglas EPSE, que es una enfocada a estructura, proceso, sistema y evolución. ¿Cuáles son los pilares? Los pilares son 3. La primera es una estructura que esté enfocada por nosotros los educadores, que somos las personas que nos dedicamos a eso, los legos o los proveedores que van a llevar el conocimiento y el equipo que estamos utilizando. Estos 3 factores son la piedra angular de la reanimación, de la enseñanza. El segundo es un proceso que lleva un protocolo, son las guías que estamos apegados, no inventamos ni más ni menos. La política, que esto también se va a regir con orden jurídica, porque ya en México pesa esto. La ley del buen samaritano no la hemos aplicado mucho en América Latina, ya se va a tratar de implementar en Cámara de Diputados y de Senadores, y los procedimientos que utilizamos para dar RCP. El sistema está enfocado a un programa que ya está bien organizado por AJA, una organización que se está haciendo en cada centro que está pegado a AJA, y una cultura de la reanimación. Se está enfocando otra vez a la reanimación solo con las manos, que le llaman hands only, para los legos, y la reanimación para gente abierta, no médica. Y finalmente obtenemos un triángulo de satisfacción, enfocado en la calidad de la reanimación, en la seguridad del paciente y la evolución del paciente. Nosotros no tenemos tanta estadística como los americanos. Si observan, prácticamente 400,000 personas fallecen de enfermedades isquémicas. En México somos el segundo lugar en obesidad, el primero en obesidad infantil, y cada vez nuestra tasa de infartos y cardiopatías isquémicas están en las primeras 5 causas de muerte y mortalidad. No cambió nada, seguimos respetando lo que pasó en el 2010, que se enfocó, el ABC cambió a CAB, prácticamente se unificó. Los únicos que tienen excepción es el neonato. En el neonato se sigue respetando al 100% el ABC, pero en el resto, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes y adultos, nos enfocamos al CAB. Se unificó este criterio para evitar confusiones, y si ustedes recuerdan, si yo tardo en dar mi primera ventilación después de dar 30 compresiones, el retraso es de 18 segundos, máximo 30. Entonces, si yo caigo infartado ahorita ante ustedes, tengo una reserva de oxígeno que me mantiene vivo, pero ¿qué necesito? Compresiones cardíacas. Entonces, seguimos con este algoritmo, se respetó tal cual, tanto por ILCOL como por AJA, compresión, abrobia aérea y ventilación. Entonces, recordamos nosotros que la primera causa de muerte y mortalidad en el adulto joven es fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Pero nosotros los pediatras cada vez vemos pacientes más complicados. Vemos oncológicos, cardiópatas, intoxicados, que vamos a ver más adelante, hasta el 40% pueden desarrollar un cuadro de fibrilación ventricular. Esta diapositiva es histórica, la manejamos en el CAR desde hace muchos años, que nosotros los pediatras y los intensivistas pediatras, aparte de las enfermedades que producen arritmias letales, pues seguimos viendo pacientes con insuficiencia respiratoria, pacientes con shock. Si ambas se conjuntasen, tendríamos una insuficiencia cardiorrespiratoria y finalmente una paro cardiorrespiratorio. ¿De dónde debemos actuar nosotros? En urgencias, en piso, en terapia, detectando oportunamente estas 2 grandes causas e interviniendo cuando el paciente tenga insuficiencia cardiorrespiratoria. Ahí se deben de iniciar las maniobras. No esperar a que llegue el ritmo de colapso, que va a ser demasiado tarde. Lo que cambió, que eso se mencionó en la charla anterior, antes teníamos el concepto de llamar primero, call first, o llamar después, call fast, llamar rápido, le llaman los americanos. Esto cambió. A partir del 2015, tanto pacientes pediátricos como adultos, se va a manejar el término de call fast. ¿Qué es esto? Perdón, call first, ahí está alterado, call first. ¿Qué vamos a hacer primero? Todo paciente que encontremos inconsciente, pediátrico o adulto, vamos a pedir ayuda. El tiempo de llegada de una ambulancia en Estados Unidos, en Canadá y en Europa es de 8 a 10 minutos. El tiempo de llegada de una ambulancia en América Latina, 20 a 30 minutos. Entonces estamos obligados, priorizando
tareas en pedir ayuda. Encuentro a la víctima de inmediato, pido ayuda. ¿Para qué voy a pedir ayuda? Para que venga un desfibrilador automático externo. Y lo que hay que tener en cuenta, que a nivel de la República Mexicana, los servicios de atención de urgencias más rápidos, Guanajuato. Guanajuato está muy bien con el SUEG. La ciudad de Monterrey también tiene un servicio que es M, que tiene un tiempo de llegada de 8 a 10 minutos, y Jalisco va en tercer lugar. Nosotros en Ciudad de México, pues bueno, es imposible, ¿no? Y esto se integra. Siguen los mismos conteos, se comentaba en la plática de revisión de las guías y de las evidencias, sigue el mismo conteo, lo que sí vamos a apresurar el número de compresiones. El estándar de oro es entre 100 y 120, es cuando llegamos a un gasto cardíaco muy óptimo pasadas esas compresiones. Ni menos de 100 ni más de 120. Si yo doy más de 120, no le doy tiempo de llenado a mi miocardio y va a ser un gasto cardíaco ineficiente. Y seguimos los mismos conteos. 30 por 2 por 5 en adultos con 1 y 2 rescatadores, 30 por 2 por 5 en lactantes y escolares y 15 por 2 por 10 en lactantes y escolares con 2 rescatadores. Eso no cambia nada, la profundidad sí hicieron mucho énfasis en la revisión, 5 centímetros en escolares y adultos y 4 en lactantes. ¿Cuál es lo peligroso? Llegar a 6 centímetros. ¿Cómo es imposible que yo como clínico esté midiendo la profundidad de las compresiones? Pero sí infiero de acuerdo a lo que estoy provocando, ¿no? Esta diapositiva la vivimos los que somos instructores de más de 15 años, que empezamos, dábamos 5 compresiones por una ventilación 20 veces, o sea, 20 veces interrumpíamos eso, o sea, 20 veces era lo que dejaba llegar sangre al cerebro. Luego lo cambiamos por 15 por 2 y finalmente 30 por 2 por 5. Tenemos compresiones continuas para tener un gasto cardíaco efectivo. Lo que les comentaba a los compañeros intensivistas y residentes de intensivos que están aquí presentes, observen, la fibrilación ventricular se presenta entre el 15 y 40% de sus pacientes. Ahorita el estándar de oro de las terapias quirúrgicas es postoperatorio del corazón, como ven en el instituto, como ven en el Federico, como ven en Monterrey, como ven en el Seguro. Es la primera causa de ingresos, tanto en siglo XXI como en la raza es la primera causa de ingresos en terapia intensiva, pero las que no son quirúrgicas van a haber intoxicados, van a haber oncológicos, van a haber hematológicos, que esos llegan al 40%. La cadena de sobrevida se deja igual en adultos, se cambia en pediatría. Entonces en adulto pedimos ayuda, damos compresiones, pedimos el desfibrilador, llega el SEM, que es el Servicio de Emergencias Médicas, y finalmente a cuidados. Este era el previo a un American Heart, no he sacado el logo. Antes era medicina preventiva, después daban 2 minutos de RCP y se pedía ayuda. Ahora este eslabón, que es el teléfono, pasa por delante de las manos. Entonces llamo primero, call first, inicio RCP, pido el desfibrilador y abordo al paciente. Prácticamente las dos cadenas ya se unificaron. Esto se hizo una revisión muy extensa por ILCOR. Los líquidos en sepsis, se comentaba en la charla pasada, se pasan a 20 mililitros por kilo en pacientes con choque séptico. Si el paciente es un paciente febril que no tiene datos de choque, se recomiendan las cargas a 10 mililitros por kilo. Obviamente el estudio se hizo en África, no había una monitorización completa, no tenían catéter de PVC, entonces el riesgo era muy alto, porque este es un conocimiento globalizado. Entonces, si el paciente es un estado de choque, se recomiendan cargas a 20, y si es un paciente febril con datos que no se integra un choque como tal, les recomiendan la carga a 10 por kilo. El uso de rutina, que nosotros lo manejamos durante muchos años para intubación de secuencia rápida, ya no se utiliza de rutina en todos los niños, lo que sí se recomienda en pacientes con alto riesgo, cardiópatas. Pacientes con bloqueo de segundo grado, MOBITS 1, MOBITS 2, usar atropina. Ya no se usa la dosis mínima, que antes era 0.1, se utiliza la dosis que le toque al paciente. Entonces, ¿qué dosis voy a pasar como pediatra, urgenciólogo o intensivista? 0.02 miligramos por kilo y la dosis que le toque. Ya no hay dosis mínima. La otra que está muy controvertido y se hizo en la revisión también muy extensa en hipotermia. Hipotermia lo vamos a ver más adelante, se manejaban 2 días con hipotermia y 3 días con normotermia, en lo que están recomendando actualmente, o 5 días con normotermia. Y lo que sí hay que evitar a como dé lugar, la fiebre. Y finalmente, este algoritmo que causó mucha confusión en los intensivistas, uso amiodarona o lidocaína al mismo nivel. Yo tengo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso
y requiere un antiarrítmico, amiodarona una opción o lidocaína otra opción. Están al mismo nivel. Y esto hubo mucha controversia, pero en Estados Unidos algunos segundos niveles no manejan de rutina amiodarona. Entonces se usó la lidocaína y hay una buena evidencia que tiene la misma efectividad. El reanimador más eficiente, que tenga toda la técnica de compresiones cardíacas, que dé 120 compresiones cardíacas, nos va a producir 20 a 30% de gasto cardíaco. ¿Qué tenemos previamente? Si yo no doy una adecuada técnica, 10% del flujo sanguíneo va a cerebro y va a corazón. Necesito hasta el 20%. Entonces, ¿qué es lo que está insistiendo ILCOR y American Heart? Dar compresiones efectivas para alcanzar un 20% de gasto cardíaco. Esto es importante para los compañeros intensivistas porque es nuestra meta. Una buena reanimación y tener un gasto cardíaco arriba del 20% con las compresiones que estamos dando. No cambió nada el algoritmo. Lo que sí le agregan, si se fijan en la parte que nos está el cursor, la sospecha de sobredosis de opioides. Uso de naloxona, 2 miligramos intranasal o 0.4 miligramos intramuscular. Puedo repetir una segunda dosis si a los 3 minutos considero pertinente en lo que estoy haciendo el traslado al paciente. Entonces la naloxona se agrega. En México hemos tenido desabasto de naloxona en los últimos años. De hecho, ya aquí está Jackie, Luz y Violeta, no me dejan mentir, hubo el desabasto en las terapias intensivas y debe de haber un nuevo reaprovisionamiento de naloxona en nuestro país, porque incluso ya estaba muy escasa, ¿no? El proveedor dejó de surtirlo. ¿Qué insiste ahora AJA? El uso de solo con las manos, que es aplicable en adultos, no tan aplicable en pediatría, porque acuérdense que el paciente pediátrico depende de una reserva de oxígeno. Entonces, si yo doy compresiones solo con las manos hasta que llegue un sistema de emergencia que apoya al paciente ventilatoriamente, pues es útil en Estados Unidos, ¿no? Porque el tiempo de llegar es de 8 a 10 minutos. Aquí en México es útil relativamente, pero el sistema de emergencia de 20 minutos va a ser muy alto. Entonces tenemos esta pirámide en donde se maneja la población abierta en Estados Unidos, que manejen solo con las manos, los legos o la población no médica, posteriormente los que sí somos médicos o población de salud, 30 por 2 por 5, y finalmente que llegue a un sistema donde tenga un acceso adecuado. Esta pirámide se está fortaleciendo mucho en Estados Unidos, prácticamente ya tienen de 50 a 60 millones que manejan el hands only, y eso se está difundiendo como una práctica de corazón por AJA. Los primeros estudios fueron en el 2007 que se apoyó esto. Seattle, que es una ciudad que está al norte de Estados Unidos, en el estado de Washington, los tiempos de llegada son muy cortos. Prácticamente es una ciudad muy bien comunicada. Hicieron este ensayo, comprobaron la supervivencia de pacientes que se les daba RCP estándar, o sea, la gente pedía ayuda y no se daba RCP hasta que llegara la ambulancia, versus la gente LEGO que empezaba con compresiones cardíacas hasta que llegara la ambulancia. Observen, 14.6% tuvieron una mejor sobrevida iniciando las compresiones cardíacas esperando la ambulancia. Entonces vemos este cuadro en donde comparan cuando el paciente súbitamente cae en un ritmo de colapso, la gente LEGO le iniciaba compresiones, hablaba al 911, iniciaban las compresiones cardíacas esperando la llegada de la ambulancia. Y vean la sobrevida si la gente solamente pedía ayuda y no iniciaba compresiones, caía aparatosamente. Esto regresa con nosotros, esto nosotros lo vivimos en 2005, checábamos el pulso y veíamos el tórax, cómo se elevaba, cómo se sentía la ventilación y lo hacíamos simultáneo. En el 2010 se quitó y actualmente regresamos nuevamente a la valoración continua y simultánea, checo pulso y checo ventilación simultáneamente. Entonces, de haberlo quitado, ya regresamos nuevamente a ello. Y nosotros insistimos que se cheque el pulso 10 segundos, aunque aún AJA sigue diciendo no más de 10, o sea, yo puedo contar 5 o 10. Aquí estandarizamos en México los sitios que damos reanimación y los centros que se cheque 10 segundos. ¿En cuánto debo dar las 30 compresiones con este nuevo sistema de 100 a 120 compresiones? En 14 a 15 segundos, muy rápido, y eso es muy cansado. Entonces, en 15 segundos, vean, hicieron el estudio comparativo entre legos, estudiantes de medicina y sistema de emergencia,
las compresiones que daban, las 30 compresiones daban de 10 a 16 segundos. El estándar es entre 14 y 16 segundos. Énfasis en la calidad. Las guías están abiertas para cualquier médico que quiera accesar a ellas, son de manera gratuita, eso ya se hizo abierto, en el 2010 todavía se llegó a cobrar esto, ahora ya está abierto. Los maniquís actuales que estamos usando nos dan la pauta para saber la cantidad de fuerza que estoy ejerciendo en la compresión. Entonces la compresión es fundamental para ver yo cómo estoy dando una presión intratorácica importante y para ver cómo está la compresión a nivel cardíaco. 4 centímetros en lactantes, 5 en escolares y en adultos. La descompresión, ¿qué me va a favorecer? Disminuye la presión intratorácica, punto muy importante, favorece el llenado de corazón por sangre y facilita la reexpansión. Entonces es tan importante comprimir como descomprimir. Antes del 2005 nosotros nos importaba muy poco y comprimíamos y no nos importaba la reexpansión torácica. Los nuevos maniquís ya nos van a decir qué tanto estamos comprimiendo y qué tanto estamos reexpandiendo. Esto es muy importante para los compañeros residentes, la presión de perfusión coronaria. Nosotros hacemos mucho hincapié cuando tenemos un trauma craneoencefálico en la presión de perfusión cerebral, arriba de 60 en adultos, 50 en escolares, 40 en lactantes. Ahora esta medida no la podemos usar, se ha hecho en hemodinamia y en experimentación. La presión de perfusión coronaria es una meta para nosotros. ¿Cuánto le debe llegar al corazón? Más de 25 centímetros en adulto, en escolares de 15 a 25 y en lactantes arriba de 10. O sea, deben tener unas compresiones tan adecuadas que tengan una presión de perfusión coronaria por arriba de esos estándares. O sea, acuérdense que no nada más es el cerebro, es la calidad que van a dejar del corazón, porque es la fuerza contráctil. Cada vez vemos más cardiomiopatías hipóxicas y cardiopatías isquémicas que tienen daño permanente. ¿Qué pregonaban los proveedores de compresiones, de los compresores? En este caso el Lucas o compresores externos. Se hizo varios estudios, tanto por ILCOR como por AJA, en que comparaban la fuerza del ser humano con la fuerza de los compresores. Estos compresores cardíacos externos tuvieron mucho auge después del 2010, muy útiles. De hecho, los franceses utilizan el compresor cardíaco con una cánula endotraqueal llamada Busignac, en donde ni siquiera dan presión positiva con la bolsa válvula mascarilla y con el compresor externo, porque esa cánula Busignac da oxígeno a alta presión. Entonces, con oxígeno a alta presión son cánulas que tienen 14 orificios, dan oxígeno a alta presión y con el compresor cardíaco prácticamente el paramédico está viendo a la víctima. Entonces, no hubo evidencia suficiente para decir que los compresores son mejores que los humanos. Todos los proveedores se acercaron a mí en Estados Unidos y en México, oye, pero queremos introducir esto, no hay tanta evidencia para andarlo promocionando. Le digo, bueno, a lo mejor sí va a tener un buen futuro, pero las guías dicen que es prácticamente igual, ¿no? Bueno, este es un mural de nuestro hospital, es un tríptico pintado por Diego Rivera, medicina prehispánica, medicina social y el centro que es Tlazalteotl, que es Dios de la medicina, con el códice badiano. 5 aspectos claves del RCP, no los hemos cambiado. Frecuencia, de 100 a 120. Profundidad, 4 lactantes, 5 escolares y adultos. Comprimo, descomprimo, reexpansión. No debo de interrumpir. Y ventilaciones de 1 segundo. 2010 y 2015 concordamos. Este es un estudio de gamagrama, si lo pueden observar. Es un gamagrama cardíaco. ¿Cuáles son las zonas frías y cuáles son las zonas calientes? Pues si se fijan, prácticamente todo el corazón es zona caliente. O sea, dependemos de dar una buena compresión para evitar la isquemia de este paciente. ¿Qué decíamos antes? La fibrilación y el ataque ventris impulso son muy raros en pediatría. Prefiero yo que tenga una sistolia. ¿Qué vemos ahora? Pues la fibrilación ventricular es muy común en pediatría, los que manejan cardio, los que manejan terceros niveles, son buenos si los detectas a tiempo, si los desfibrilas a tiempo, si los comprimes a tiempo. Entonces el retraso en cada uno de las descargas de desfibrilación nos repercute en la mortalidad de nuestros pacientes. Estas fases que hizo los doctores Weisfeld y Becker persisten, las 3 fases de la fibrilación ventricular, fase eléctrica de menos de 5 minutos, es lo que los clínicos le llamamos la fibrilación gruesa. La fase hemodinámica de 5 a 15 minutos, los complejos se van haciendo cada vez más pequeños, y la fase metabólica más de 15 minutos. ¿Qué pasó en ese corazón? Consumió
ATP, consume glucógeno y nosotros lo conocemos como una fibrilación fina. ¿Por qué es importante yo como intensivista saber las tres fases? Las tres se van a desfibrilar, las tres las voy a dar compresiones enérgicas, pero la sobrevida a nivel neurológico es importante. Si a mí me llega un paciente con una fibrilación en fase metabólica, quiere decir que más de 15 minutos estuvo con hipoxia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo dejo en cuidados neurológicos. Lo dejo sedado, lo dejo ventilado en fase 3 y tomo una tomografía. Para nosotros los intensivistas es un factor pronóstico importante. ¿Qué es lo que está pasando? Vean, el paciente está fibrilando, se está dilatando, hay cambios de coloración. ¿Y qué es lo que necesita ese corazón? Compresiones cardíacas en lo que llega una desfibrilación temprana. Lo sabemos desde el 91, por cada minuto que yo me retrase en desfibrilar a mi paciente, 10% menos de sobrevida. O sea, a los 10 minutos el paciente prácticamente tiene una mortalidad del 100%. ¿Qué pesa más? Medicina basada en evidencia. Entonces, tanto Rodríguez como Núñez nos decían esta foto de manera simbólica, ¿qué pesa más? ¿Un R1 o un médico de base? ¿no? Entonces, prácticamente pesaba más el médico de base. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a descargas más altas. Entonces, lo que pensábamos en el 2005, dar descargas de 2, máximo 4 joules, ¿qué hacemos ahora en el 2015? 2 joules por kilo, voy incrementando cada 2 minutos hasta que llegue a 10 joules por kilo o 200 total. Hubo un grupo en California que se llama el Grupo Águila, que llegaron a dar descargas hasta 400 joules en adulto, sin repercusiones. Entonces, ¿será útil dosis máximas de desfibrilador arriba de 10 joules por kilo? Actualmente la evidencia nos dice que no. Mi dosis tope va a ser 10 joules por kilo o 200 total. El DAE se debe de modificar, van a salir nuevos software en Estados Unidos. Los DAE que tenemos actualmente en México traen un contador que me dan 100 compresiones por minuto, es como si fuera un tacómetro de piano. Entonces va marcando la pauta con un sonido audible. Entonces los nuevos software van a traer 110 a 120 compresiones por minuto, el sonido, para que el rescatador lo vaya haciendo. El amortiguador en DAES sigue igual, da una descarga amortiguada en un paciente que es lactante de 75 a 100 joules, siempre y cuando tenga el amortiguador pediátrico. Si yo tengo un desfibrilador automático externo en adulto, ¿lo puedo usar en lactantes? La respuesta es sí. Si yo tengo un desfibrilador automático externo con amortiguador, ¿lo puedo usar en adultos? La respuesta es no. Tiene que ser la dosis óptima. ¿Dónde debe de haber DAES? Perdón. Esto ha cambiado en México. La cultura del DAE está llegando a México. Ya vemos en aeropuertos. ¿Qué aeropuertos he visto yo en México? Monterrey tiene DAES, Acapulco tiene DAES, en Guadalajara están llegando DAES al aeropuerto. Aquí en Ciudad de México yo no he visto DAES, no sé si ustedes hayan visto, yo no he visto actualmente. Habían dicho que en la parte internacional, y de hecho el que fue precursor de ello fue el doctor Valente Aguilar Sincer, cuando estaba en colaboración con Cámara de Senadores y Diputados. La propuesta la llevó el doctor Vélez en aquella época y se integraron ya los DAES. Entonces los DAES es una necesidad. Debe de haber DAES en todas partes. Si ustedes van a Estados Unidos, el símbolo del DAE es un corazón con una descarga eléctrica. Están situados cada 1500 metros aproximadamente. No tienen un apartado de seguridad, se abren directamente. Aquí estaba el doctor Novales, que en aquella época lo abrió. Sonó la alarma y nos llegaron 2 afroamericanos. En aquella época yo me eché a correr. Entonces, bueno, allá en Estados Unidos no tienen seguridad y es una alarma sonora muy importante. Entonces, los primeros que hubo fue en Texas, que es donde la sede de American Heart, en Houston, en San Antonio y en Dallas, fueron los primeros en instalarse. Y ya prácticamente en toda la Unión Americana hay. En Estados Unidos ya es una práctica común, ya hay una guerra de marcas, Fegal, Welch Allyn, la Erdal, Philips. El costo promedio de un DAE es 25,000 a 35,000 pesos. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el costo de un día de paciente en terapia intensiva? 60, 80,000 pesos. Entonces, ¿qué vale más comprar un DAE para prevenir una cardiopatía isquémica por una FB o TB o seguir en esto, ¿no? Esto lo hemos mantenido prácticamente para los intensivistas y urgenciólogos. Los primeros 2 minutos es cuando estoy dando las compresiones más efectivas, esperando la llegada del desfibrilador bifásico o el DAE.
doy mi primera descarga, a los 4 minutos estoy pasando mi primera dosis de adrenalina y al 6º minuto estoy pasando mi segunda descarga y estoy pensando en intubar. Para los residentes que a veces son muy ávidos de procedimientos, no es urgente intubar, es urgente ventilar. Entonces no urge, la mayoría de los adscritos en urgencias, urge intubarlo y nadie le está dando compresiones, nadie lo está desfibrilando. Entonces, mientras lo mantengan con su bolsa, válvula, mascarilla, es más que suficiente. ¿Qué nos enseñaron las guerras a los intensivistas? Pues bueno, la Segunda Guerra Mundial nos enseñó la falla renal en los aviadores de la Fuerza Aérea Británica, nos enseñó el pulmón de choque en la Guerra de Vietnam y la RCP nos enseñó el trabajo en equipo que hay en los soldados. Entonces, el trabajo en equipo es funcionar como un todo para sobrevivir al paciente. Los puntos clave no cambian en la enseñanza. Debemos de enseñarle al alumno que debe hacer una comunicación cercana y retro, dar órdenes y esperar que le den la contraorden, mensajes claros, que cada quien tenga un rol y responsabilidad. Aquí intercambiamos mucho compresiones y ventilación, que son los papeles que más son fatigables, que cada uno sepa sus propias limitaciones, que compartamos conocimiento, intervenciones constructivas, no destructivas, reevaluar y respeto mutuo. Eso es lo importante. Si a los médicos residentes les enseñamos un respeto mutuo desde que son R pequeños, digo, vamos a colaborar de manera importante. Cardiografía, desde el 2010 está muy fuerte, se mantiene en 2015. Sus valores, si son menores de 10 a 15 milímetros de mercurio, compañeros, pensar en que están dando malas compresiones, tienen mal gasto cardíaco y lo están ventilando mal. Entonces, en Estados Unidos es exigencia legal que las ambulancias tengan cardiografía. Es exigencia legal que urgencias y terapia intensiva tengan paciente con cardiografía. Aquí lo vemos en los terceros niveles, pero no lo vemos en los segundos niveles. Digo, esto debe de exigirse. Esta diapositiva es histórica, es el doctor Peter Safar, en el cual está dando ventilaciones directamente. No sé si corre el video, porque lo habíamos probado. Él está dando ventilaciones directamente. ¿Perdón? ¿Aquí? Vale. Vean, da la ventilación directa. Aquí estaba el doctor Peter Safar en sus primeros experimentos, da ventilación directa sin ninguna protección bucal, ¿se fijan? Entonces, ahí está viendo la posición frente-mentón, que ahora le decimos posición de olfateo. Si no la tengo adecuada, el paciente no expande. Entonces, aquí le está haciendo, acuérdense, son estudiantes de medicina, sedados. Digo, aquí utilizaremos a los R1 de terapia, ¿no? Ya si te toca compañera mujer, bueno, pues es directo, ¿no? Entonces ya con la mujer sí se deja uno. Pero vean, en los primeros estudios los hacían directo, sin protección alguna. O sea, aquí valiente el estudiante, ¿no? Yo creo que después de eso le tenían que poner 10. Entonces, vean la expansión torácica. Para nosotros lo vemos de rutina, pero eso fue fundamental. Entonces, un nuevo cambio que nos hacen a nosotros dar como instructores, las ventilaciones. Las ventilaciones las vamos a dar tanto para lactantes, como para escolares, como para adultos cada 6 segundos. Las estandarizamos. Una ventilación cada 6 segundos. Entonces, ¿qué pasa si yo como urgenciólogo o intensivista hiperventilo? Prácticamente disminuyo las posibilidades de sobrevivir. Barro más CO2, produzco más vasoconstricción, más isquemia cerebral, la presión intratorácica la modifico, no favorezco el retorno venoso y todo es por hiperventilar. Entonces, vean, la presión intratorácica disminuye dramáticamente. Entonces, eso no nos favorece. Entonces, unificamos una ventilación cada 6 segundos y obviamente se unifica esto. Algo que queríamos promisorio, que ansiábamos que llegara para los pediatras, la vasopresina, no hay evidencia. Vasopresina versus adrenalina, en adultos lo probaron, 5 años, les fue igual. Entonces, ¿qué nos recomiendan a nosotros los pediatras? Seguimos con adrenalina. 0.01 miligramo por kilo, dilución 1 a 10,000, cada 3 a 5 minutos. Desde el 2010 quitamos las megadosis. Amiodarona o lidocaína al mismo nivel, para FB y TB sin pulso. Vean este otro video que hicieron mucho hincapié en las canalopatías. Nosotros hay que hacer más insistencia en México de tener patólogos cardiovasculares,
No sé si en el instituto tengan, ay, perdón, vamos a ver acá, ¿dónde aparece el botón? Acá está. Vean, este es un adolescentes, jóvenes, delgados, deportistas, un cinta negra con un cinta blanca, karate, golpe external directo, una fuerza equivalente a 50-75 joules. ¿Qué le provocó? Una despolarización, un conmotio cordis, estamos retrasando la tensión, nadie abre la vía aérea, nadie comprime, nadie desfibrila. O sea, pasa el tiempo y este paciente está condenado a morir. Es un video real, es un video de alguien joven. La población más alta que sufre el conmotio cordis son escolares y adolescentes. Entonces, lo seguimos viendo, desgraciadamente. Entonces, el conmotio cordis, como ustedes observan, es una fibrilación ventricular iniciada mecánicamente por un golpe. Béisbol, hockey, fútbol, soccer, fútbol americano. Y si se fijan, la mala suerte, que te den el golpe de 10 a 30 milisegundos antes de la onda T. O sea, esa es mala suerte. Y ven el predominio de edad de 4 a 16 años. Otra cosa que nos marca AJA, que nos marca ILCOR, el no ensañamiento terapéutico. Nosotros damos pauta, hicieron estudios muy serios, en que el paciente cardiópata que está sometido a hipoxia crónica se le deben dar maniobras de reanimación 40 minutos. Y el paciente sano que está sometido a intoxicación, descarga eléctrica, 20 minutos al menos. Entonces puede ser más, puede ser menos. Si ustedes me dicen, oye doctor Correa, tengo un paciente con semiahogamiento, con hipotermia, yo le doy 1 hora. O sea, es sano, es hipotermia, digo, tienen que ver el bemol, ¿no? Es un paciente con leucemia, infarto cerebral, cuarta recaída, ¿hasta dónde llegar, no? Y se desciende esto, el paciente que no responde, que sale de las maniobras de reanimación, que cae en muerte cerebral, promoverlo, intensivistas, urgenciólogos, pediatras, como potencial donador de órganos. Debemos de modificar esto. Los compañeros que manejan mucho esto, bioética, el doctor Robles, el doctor Vélez, promover esto en los comités de bioética. El paciente donador multiorgánico, ya lo saqué de las maniobras de RCP, está midriático, un electroencefalograma, que ya por ley es un electroencefalograma, o un gamagrama, o una angiografía carotidia, positiva MC, potencial donador. Cada vez tenemos más receptores pediátricos. Atresia de vías biliares que dependen de un hígado. Y vean, esta máquina que tenemos nosotros en el Centro Médico La Raza es una máquina de perfusión renal pulsátil. Sacan los riñones y los mantengo ahí hasta 72 horas. Los estoy dando irrigación, temperatura de 3 a 5 grados, solución con electrolitos y glucosa. Y el de abajo es un MARS, es un sistema de soporte hepático. Entonces yo puedo mantener hígado, puedo mantener riñón, puedo mantener corazón, pero necesito un donador. La hiperoxemia, se hace mucho énfasis en la hiperoxemia, evitar el 100%. Mi meta es 94 a 98, no llegar al 100. ¿Qué produzco? Denitrogenización, radicales superóxido, en neonatos daño retiniano. Pero acuérdense, la denitrogenización y los radicales superóxido que provocamos por hiperoxemia es muy alto, terapia intensiva. ECMO, llegó el ECMO a México, llegó muy promisorio, con muchas metas, con muchas pausas. De hecho, aquí en el infantil privado, el doctor Salinas ha puesto ya el ECMO. El pionero aquí en México es René Gómez, en la ciudad de Monterrey. Pero el ECMO se utiliza en reanimación, la respuesta es sí. El costo es muy alto. No hay ningún estudio en México en pediatría que hayan puesto ECMO en paciente pediátrico. Tener en cuenta pacientes con fisiología de Fontán o hemifontán, pacientes con Glenn bidireccional, pacientes con hipertensión pulmonar primaria o secundaria, que son candidatos a ECMO. Hay ECMO cardíaco y hay ECMO pulmonar, menos a la casa. Canulas carótida, canulas yugular interna. En niños grandes canulamos femoral, arteria y vena. Nosotros pusimos este ECMO, es una variedad OMEC, se puso en el Centro Médico La Raza, en una paciente con H1N1, paciente de 14 años, obesa, pero fue un ECMO pulmonar. No tenemos una experiencia amplia. El oxigenador, control de temperatura, filtro de burbujas, el ARDS mejoró y gracias al ECMO pulmonar. Entonces ya hay en ECMO. Este otro es un sistema de soporte cardíaco, lo utilizamos en Madrid, ahorita lo van a ver. Es una variedad de Berlin Hart.
Eran los primeros modelos que llegaban en el 2005. Es un soporte cardíaco externo. Nosotros le llamamos Thoratec. Después llegó el Berlin-Hart. Es un corazón izquierdo, un corazón derecho. El paciente tiene una cardiomopatía dilatada viral. Está como protocolo a trasplante cardíaco. Tenía óxido nítrico. Tenía terapia de reemplazo renal. Y bueno, el soporte cardíaco nos aguantó hasta tener el donado y el paciente salió adelante. Este es el paciente. Entonces el paciente se pudo extubar, mejoró la hipertensión pulmonar, se puso un soporte ambulatorio. Actualmente ya hay soportes con una backpack y el paciente va a la escuela con su soporte, pero es carísimo. Y bueno, aquí está trasplantado, ¿no? Es un escolar de 7 años de edad, bien. Y aquí está su cardiólogo Luis Gareta, está en el Hospital de la Paz en Madrid. La hipotermia. Tenemos muchas experiencias en la hipotermia. Entonces prácticamente la hipotermia la usamos 5 años bien, los que tenían colchones térmicos. No hubo buena evidencia y ahora la evidencia está en trauma craneoencefálico grave como cuarta línea de acción, la hipotermia en trauma. Tenemos muchos efectos colaterales de la hipotermia, gasto cardíaco reducido, arritmias, acidosis, sepsis, trastornos electrolíticos. No era tan buena como pensábamos. De hecho, en neonato hay un protocolo muy amplio por el INPER y ahorita el ICEM en el Estado de México, en hipotermia, en recién nacido con encefalopatía hipóxica. Y les va bien en hipóxica. Nosotros, bueno, lo que pregona ILCO y American Heart, normotermia de 36 a 37 grados por 5 días o hipotermia de 32 a 34 por 2 días y 3 días de normotermia. Entonces, nosotros favorecemos ya pues los 5 días de normotermia. En Estados Unidos se utilizan este instrumento que ven en la primera imagen, se pone a nivel nasal, es hipotermia local, aire frío, y se maneja a nivel prehospitalario en pacientes con trauma. ¿Qué nos llegó a México en el 2000? Las terapias de reemplazo renal. Llegó al ISSSTE, llegó al seguro, llegó al sector salud, la hemodiafiltración. Usamos el Prisma, en Europa es el Aquarius, ahora llega a México el Prismaflex, y esas terapias de reemplazo tienen como medida sustituir al riñón, pero se están haciendo estudios muy serios para barrer patrones inflamatorios. Entonces, en estado posparo, las hemodiafiltraciones de alto flujo en adultos ya se están usando. Entonces, hay que ver cómo vienen estos 5 años de estudio en hemofiltración de alto flujo. ¿Qué hacemos a nivel educativo? Esto es importante porque es lo que estamos aplicando. Aunque son técnicas de enseñanza, algunas del siglo pasado y algunas de este siglo, vean, la evolución basada en simulación. Actualmente tenemos 50 centros a nivel mundial de simulación. El principio básico para los instructores y para nosotros es el alumno. El alumno vale, el alumno sabe, el alumno quiere modificar conducta, el alumno es lo más valioso. El principio básico es el respeto al alumno. Si yo hostigo como a muchos nos hostigaron, no sabes, ya mataste al maniquí o mataste al paciente, eso bloquea, quitar esos sesgos. El propósito de la simulación es lo que vamos a ver, los métodos de simulación, las modalidades de simulación, los métodos de debriefing, las herramientas del debriefing, que lo hacemos nosotros en la vida real. Cuando pasamos visita, cuando hacemos los exámenes del consejo, ya utilizamos ya el debriefing y las diversas teorías del campo de la educación. ¿Qué debemos de hacer ustedes que son maestros? 1, seguridad del paciente, educación sanitaria y bajo un marco de simulación. La seguridad del paciente, prácticas sin riesgo, lo hacemos en maniquís. De hecho, antes intubábamos gatos en la estación de vía aérea, ya tenemos cabezas de intubación tan sofisticadas que yo puedo aumentar el edema de glotis apretando un botón, ponerlo cianótico apretando un botón y ponerlo en asistolia apretando un botón. Educación a demanda, ya se los piden por currículum estandarizado. Ningún intensivista pediatra se certifica por nuestro consejo si no tiene el PALS. Evidencia y eficiencia a una nueva era. Acelero la curva del aprendizaje. Nuestros residentes ya tienen todos iPad, ya tienen Palm, todos tienen simulación, todos tienen computadora. Y dependencia de las habilidades de trabajo en equipo. Propósito de la simulación, doctores. Entrenamiento en procedimientos. ¿Cómo me hago experto? Haciendo las habilidades y las destrezas. En vía aérea difícil, yo a la 20ª intubación con mascarilla laringea, yo soy experto. Entonces lo estoy usando diario. Fast Track, con Bitubo, Icegel, Cobra. Entrenamiento en trabajo en equipo, colaborar y tomar decisiones.
¿Qué simuladores usamos actualmente en México? Simulador humano, paciente híbrido, simuladores con habilidades específicas, cabezas de intubación, por ejemplo, y simuladores virtuales, el Da Vinci. El Da Vinci tiene $1,000,000 de costo y es para hacer cirugías de manera por simulación electrónica, por internet. Simulador humano, lo que manejamos todos los sitios de reanimación. Maniquís, que son humanos en apariencia, pesan como un humano, tienen la resistencia de un humano que comprime y ventilo. 2, paciente híbrido. Es un simulador el cual tiene características humanas y tiene prótesis muy reales para hacer los procedimientos. Prótesis de acceso intraóseo, tengo una pierna, prótesis para poner una línea arterial, prótesis para colocar una vía aérea difícil, ya las tienen adecuadas. Ya hay prótesis para ginecólogos, en el ALSO se utiliza, entonces van muy avanzadas. Perdón. Simuladores con habilidades específicas para ver fondo de ojo, para ver oído. En el Federico Gómez tiene un simulador de ruidos cardíacos que ya tiene facultad de medicina. El costo de un maniquí de primera línea, $300,000, $400,000. Entonces, es costo a la venta. Ya tenemos simuladores virtuales como el Da Vinci. Seguro Social compró 5 Da Vincis, hay 2 en siglo XXI. Tienen en nutrición, tienen. Los simuladores virtuales hacen cirugías a larga distancia. Entonces, por vía internet se puede aplicar este código del Da Vinci. Llegó a México prácticamente pasada la década del 2000 y en 2010 ya está regularizándose. ¿Qué ventajas tienen los simuladores? ¿Que yo tenga el más caro es lo mejor? No. La ventaja es que hagan una fácil reproducción del material y lo difundan, que sea portátil, que tenga capacidad de reproducir la habilidad técnica que quieren en el estudiante y que sean reales. Límite, que algunos sean incompatibles con los softwares que esté usando, que tengan requerimientos específicos y que sean muy costosos. En México, los centros de simulación que he visitado, en Sonora está la UVM, que es el doctor Burgos. En Sonora está buenísimo estos los monitores. El San José Tec de Monterrey, el HU en Monterrey de la Universidad de Nuevo León, tienen altísimos. Facultad de Medicina en la UNAM tiene costos muy altos, pero eso se puede aplicar. El centro de simulación que estamos trabajando ahora en el Consejo de Certificación en Terapia Intensiva es el centro de simulación de la UNAM, el avanzado, está en unidad de posgrado. Rodrigo nos ha apoyado al 100% y ahí estamos haciendo los exámenes y usamos esto. Los simuladores y la tecnología tienen 2 modalidades, como les comentaba, de baja tecnología, que es la mayoría de los sitios de RCP, que ahí, ¿qué tengo que hacer yo como profesor? Tengo que tener un mejor planteamiento del escenario, hacerlo más real. No tengo un maniquí de primera línea de $500,000, hago un escenario real adecuado a estudiante. Y los de alta tecnología, ¿no?, que ya los mencionamos. Nueva modalidad, ¿qué nos llega ahora en el 2015 en cuanto a RCP? El uso de drones. Los drones ya llegaron, se están usando en California para dar desfibrilación. Tenemos varios tipos de drones. Los primeros usados fueron en la guerra, como les comentaba, aprendemos de las guerras, de blanco y de reconocimiento, de combate, de logística. ¿Qué estamos usando ahora? Uno, de investigación y desarrollo. Y comerciales y civiles. Los drones que estamos usando ahora son los comerciales y civiles que transportan carga. ¿Qué van a estar cargando esos drones? Desfibriladores automáticos externos. Tenemos 3 tamaños, los que se están utilizando para RCP en California son los medianos. Si se fijan, llevan una caja, aquí le estamos viendo, tiene una caja en donde llevan el DAE. Entonces ya hay modelos de DAE muy pequeños que dan la descarga de 200 joules de manera adecuada. Entonces, este estudio de usar medios multimedia, y hay una aplicación en el iPhone, en Apple Store, donde me está dando cómo pedir ayuda, cómo activo el 911 y estoy pidiendo desfibrilador automático externo. Entonces, en California ya lo están usando. Entonces, en esta comunidad en Fresno, esta es una escuela secundaria donde están activando el código de 911 y están pidiendo el DAE. Y por este lado, este es un póster que pusieron en el Congreso de AJA, en donde toda la familia que tenga un paciente con cardiopatía dilatada o hipertrófica, que no sabemos si es congénita o no, se educa a la familia. En este caso, la paciente
Número 1 es la madre, tiene una cardiopatía dilatada y tiene una canalopatía y se está educando a su hija en detectar los datos de falla cardíaca. Vean, esta diapositiva, están haciendo ya los ejercicios, se activa, aquí viene el dron, va el dron con el desfibrilador abajo, cae el dron y vean, aquí está aplicando las paletas para dar la primera descarga. Entonces, esto es una realidad, la respuesta es sí, ya está haciendo legislaciones, tanto en California como en Texas, para que se habilite este uso para la población en general. ¿Qué expectativas tenemos nosotros como profesores de terapia intensiva, como profesores de pediatría que son ustedes? Expectativas en la simulación. 1 gramo de prevención vale 1 kilo de intervención. Punto número 1, que al alumno, a mis residentes, a las personas que están tomando los cursos de RCP, les tenga un área confortable, un confort personal, que construyan un escenario real, que orienten el ambiente, no pongan distractores. Te está sonando el teléfono y te está hablando de tu casa, eso no se vale. Tenemos que ser reales y jugar limpio. Que se firme un contrato de ficción. ¿Qué es un contrato de ficción? Que yo le diga al residente, ¿sabes qué? El paciente, si tú le abres mal la vía aérea y lo tratas mal, puede fallecer. No que le ponga media estación, se te murió y no le avisé que se puede morir. Hay gente que se bloquea si yo le digo que no se va a morir su paciente. Entonces debemos de ser así. Se escucha muy banal, pero si ustedes no hacen ese contrato de ficción con el alumno de RCP, no vamos adelante. Reglas de confidencialidad. Dicen los americanos, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. O sea, yo reprobé a un jefe de servicio porque no es útil. No lo debo decir. Yo reprobé a mi R6. Eso se queda. Debemos de ser, tanto como lo hacemos en el consejo, confidencialidad. Ay, perdón, estas preguntas. ¿Quién eres? Perdón. ¿Quién eres? El alumno. ¿Quién soy yo? El profesor o el instructor. ¿Dónde estamos? En un centro de simulación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aplicación en educación médica. Debemos hacer una plataforma de educación para dar reanimación. ¿Qué razones? Concepto de seguridad del paciente y uso de exámenes. En este caso vamos a hacer uso de monitores. ¿Qué es el debriefing? Que lo aplican desde las guerras. Nosotros aprendimos de los pilotos. El debriefing es una conversación entre 2 personas en el cual van a revisar un evento que ya pasó, un evento real. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué lo hiciste? Entonces, el debriefing lo hicieron los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron antes de soltar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y ya pasó el evento. ¿Qué es lo que vaya a hacer para modificar y que no me vuelva a pasar en nuevos eventos? Hay un briefing que utilizan los aeromosas y pilotos de Iberia, y hay el briefing es antes de que yo inicie el vuelo, y el debriefing es que ya pasó el vuelo. El debriefing tiene 3 etapas, compañeros. La primera, ver las reacciones del alumno, aclarar el ambiente, crear un marco de seguridad y donde debo ver los sentimientos del alumno y los hechos que le voy a poner. Punto número 2, comprensión. ¿Qué voy a comprender? Voy a analizar y aplicar el caso con 3 etapas. Exploración del alumno, debate y enseñanza del alumno y lo voy a generalizar y aplicar a los demás alumnos. Y finalmente la síntesis, ¿qué me llevo yo como profesor? ¿Qué me llevo yo como alumno? Destilar los conceptos aprendidos en un futuro y me voy a llevar cosas positivas. Nosotros, nuestros maestros de toda la vida, aplicaban el debriefing sin saber qué era el debriefing. Ahora ya lo hacemos de manera educacional. Hacemos la molécula del debriefing. ¿Lo hago por curiosidad? Sí. ¿Cuánto aprendió mi alumno? Argumento. Yo estoy viendo que hiciste una desfilación muy tardía. Hiciste 6 minutos de RCP. Yo observo que tú sabías el conocimiento, pero lo aplicaste tardíamente. Yo me pregunto, si lo hubieras hecho tempranamente, ¿qué le hubiera pasado al paciente? Entonces el alumno te contesta, si lo hice mal, yo pienso que lo debo de hacer mejor y lo voy a aplicar de manera temprana. ¡Pum! Mágicamente cambiaste la ideología. ¿Cuándo debo de usar el debriefing? Cuando necesito diagnosticar cómo está mi residente, cómo está mi alumno, cuando siento curiosidad si aprende o no, cuando tengo que aprender algo yo como profesor, cuando quiero ayudar a los demás, cuando quiero expresar mis sentimientos. ¿Cuándo no debo de usarlo? Cuando necesito dar una disciplina, un acto de introducción, todo debe ser introducido rápidamente. Una conducta maligno criminal, digo, no lo usamos en terapia ni mucho menos, digo, no tenemos a tanta gente maligna, espero yo. Dar rienda a sentimientos, a malos sentimientos, no tener tiempo, no puede ser debriefing de 5 minutos, porque el alumno se va a bloquear. Digo, quiero que me digas más,
quiero aprender más de ti. Y riesgo en la seguridad del paciente. Usamos métodos educacionales, como lo hicieron en 1956 el doctor Bloom, en donde yo recuerdo haberlo visto, yo comprendo haberlo hecho, yo aplico la destreza, yo la analizo, yo la evalúo y yo la creo. Tan fácil. Lo hacemos sistemáticamente diario en la terapia. Hacemos el modelo de aprendizaje de Kolb, de Griffin, en donde yo tengo una experiencia concreta, observo y reflexiono sobre lo que pasó, conceptualización abstracta, que lo capte el alumno, y finalmente lo aplico de manera activa, sin agredir. Algo bien importante, y nos pasa a los intensivistas, ya lo hacía la doctora Basti Balam, que tenía síndrome de burnout y aplicó mucho ese conocimiento, se acordará Jorge. Los factores humanos, el intensivista vive con estrés, maneja el estrés bien, pero te acaba el estrés. ¿Cuántos pacientes vimos morir? ¿Cuántos pacientes, cuántos compañeros se infartaron? Entonces, si aplicamos el debriefing y estas técnicas de enseñanza en crisis y manejo de la crisis y manejar la conexión entre el alumno y el profesor, es muy hábil. Durante la crisis, ¿qué pasa? Yo como alumno aprendo menos. Tengo descargas adrenérgicas que me pueden bloquear el conocimiento. Y si yo le meto más estrés al alumno, lo voy a bloquear. Y ustedes saben, el que te quiere bloquear, te va a bloquear. Son necesarias a veces para sobrevivir, pero a veces son innecesarias, y a cualquier edad. Mira este pobre lactante y este pobre residente. ¿Qué hay que hacer, compañeros? Nuestros maestros sabiamente nos dijeron, jugar limpio. Como instructor de simulación, te voy a aplicar esto, puede pasar esto y puede pasar lo otro. Establecer, satisfacer y manejar las expectativas que tiene el alumno y el profesor. Y recuperarse de violencias recibidas. Es que yo tomé una TLS en tal hospital y me fue muy mal. Y yo ya no quiero tomar ningún curso de esos. Lo vivimos. Cuando tomamos el ATLS y el PAL, los primeros cursos, era agredir con todo. Ahora ya no lo hacemos. Ya cambiamos. ¿Será porque somos más blandos? No. ¿Será porque somos más maduros? Y identificar y tratar el disgusto del alumno. El aprendizaje emocional, los estados emocionales del alumno influyen en la retención y en la activación de su conocimiento. Los estados de alta tensión, como les comentaba, hacen que el aprendizaje sea muy lábil y el rendimiento mejora cuando estamos con buena empatía. Yo me pongo en el lugar del alumno, ¿cómo quisiera que me trataran? Y mejora el aprendizaje en situaciones similares. Me gustó porque mi instructor no era instructor, era un facilitador. Estábamos en el descanso y podía platicar con él. Conozco, ¿cómo le puedo disminuir el estrés a mi residente de terapia? Ok, conoces el entorno, conoces los ventiladores, conoces el monitor, anticipas y planificas, te va a llegar un paciente cardíaco que debes de tener. Pides ayuda rápido. Acuérdense que los héroes tienen mucho efecto colateral. Yo soy el todas mías, déjenme a mí. Ejerce liderazgo, el intensivista es líder, el pediatra es líder. Distribuye trabajo, moviliza recursos, comunicación efectiva, uso de información disponible. Previene y maneja sus errores, efectúa comprobaciones cruzadas, usa ayuda cognitiva, reevalúa, que eso lo hacemos en los cursos de reanimación. Un buen trabajo en equipo, felicitamos al que lo haga bien y al que no, también lo apoyamos. Repartimos la atención y establecemos prioridades. Finalmente, reacciones de disgusto. Dos tipos, externa, yo fallé como instructor. Interna, falló el alumno. ¿Qué voy a tener de conflicto? ¿Qué me va a replicar el alumno? ¿Me engañaste? ¿Me pusiste un escenario no real? ¿No es justo? ¿Me quisiste reprobar? ¿El maniquí estaba mal? Y está la defensiva. Cuando él falla, el alumno, ¿qué va a hacer? Yo tuve la culpa, falleció el paciente, no trabajé en equipo, le fallé a mi equipo. ¿Cómo voy a hacer el externo? Cuando yo fallé como instructor, ¿qué le voy a decir al alumno? ¿Estás de acuerdo? Yo la regué, acepto yo que fallé. Proporciono una historia que la apoya, un escenario real. Redirijo al enfoque a un paciente y redirijo los puntos importantes. Y cuando falló el alumno, en lugar de bloquearlo y hostigarlo, ¿qué le voy a decir? Date cuenta de la situación, haz una pausa en el debriefing, déjalo respirar y a veces lo vuelves a revelar hasta el final. Da nombre a lo que ves, da espacio y escucha al alumno, valida su emoción, explora, apoya y da opciones. Y finalmente, si está muy bloqueado, cambia el centro de atención, vete con otro alumno. Cambia el ritmo, hazlo más lento. A lo mejor es un pediatra que no maneja pacientes críticos, le estás metiendo un paciente
con una fibrilación ventricular y en su vida la ha visto o lleva 10 años de no ver esto. Y si el problema es serio, conversa con él aparte cuando termina el curso o incluso algunos llegan a apoyo. Hay residentes del Federico Gómez que yo conozco que van a apoyos con el psicólogo por la carga de estrés. O sea, yo tengo una paciente trasplantada que es psicóloga, es que tengo 5 residentes que van conmigo a consulta. Digo, ups, la carga de estrés es muy alta. Hay residentes que se suicidan. Digo, los de terapia no. Y finalmente, ¿hacia dónde va American Heart? ¿Hacia dónde va la reanimación? En adultos, a revascularización coronaria temprana, hay buena evidencia, y optimización hemodinámica temprana, con reoxigenación controlada, hemofiltración de alto volumen. Esos necesitan más evidencia. ¿Qué manejamos bien el siglo pasado? Sabemos reconocer la FB, la ATV sin pulso, ya manejamos bien la asfixia, manejamos los fenómenos de no flujo y no o bajo flujo, damos RCP temprana. ¿Qué hacemos bien? El cuidado posparo. Ya me estoy enfocando a ver cómo está mi paciente a nivel cerebral, cómo está mi soporte metabólico, ya mantengo normoglucemias, tengo un soporte neurológico, presión de perfusión cerebral, ya manejo la hipotermia racionalmente y tengo un soporte cardíaco. Y finalmente esta diapositiva que siempre saca American Heart, en donde sacan el Golden Gate Bridge en San Francisco, en donde el eslabón nunca lo vamos a dejar, siempre va a haber un eslabón al final de la reanimación y al final del conocimiento. Quiero saludar a nuestros compañeros en Guadalajara, en Sonora, en Ciudad de México, Mérida, que los compañeros de la ANTIM están presentes, están por vía de internet, en Chiapas, en toda la República. Y dar gracias a la doctora Patricia Zárate por invitarnos a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Correa. Excelente su presentación. Abrimos ahora para preguntas en el auditorio o si tienen vía internet. El doctor Félix y el doctor López vivieron toda esa transición de la educación. ¿Cómo ven ustedes actualmente? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Nos quedamos cortos? Doctor. Bueno, en primer lugar, ¿sí se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte, una excelente combinación de todas las cosas que se han venido dando históricamente en la reanimación cardiopulmonar, todo el proceso que hemos vivido en los últimos 10 años con lo nuevo que está surgiendo, específicamente pues la nueva tecnología y todos los aspectos que incluyen los drones y todo esto que lograste enlazar en forma excelente. Me da gusto el hecho de que muchas de las cosas que hemos estado viendo por mucho tiempo pues han cambiado poco, y realmente han cambiado poco porque son muy concisas, muy conscientes, muy, no, como muy fundamentales. O sea, no ha cambiado mucho la ciencia precisamente porque lo que hacemos lo estamos haciendo bien. Entonces es un mensaje muy positivo, es una idea muy positiva el saber que hay pocos cambios precisamente porque son muchas las bases que apoyan lo que estamos haciendo en la reanimación cardiopulmonar. A mí me parece excelente las técnicas de enseñanza nuevas, que al final de cuentas son reforzamiento también de lo que ya habíamos empezado a hacer inicialmente, y que traen como consecuencia el aspecto más importante, que es el respeto al alumno y a permitir que el propio alumno construya su propio conocimiento a través de darle la oportunidad de practicar y de desarrollar sus destrezas. Me pareció excelente la plática, no creo que haya mucho que agregarle. Lo que viene va a ser lo que ya mencionaste en las redes sociales, las ayudas inmediatas, las solicitudes de atención mediatas bajo el hecho de dar reanimación primero y estar con el paciente, aunque no se trate de un médico, y mejorar en esa forma las posibilidades de sobrevida. Sí hay trabajos que dicen que en niños también la fibrilación ventricular tiene la posibilidad de salir adelante con más probabilidad que la asistolia, de tal manera que son muchas cosas que dan optimismo en lo que nos acabas de enseñar. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, felicitarte, Manuel. Nos diste bueno, a los que llevamos mucho tiempo en esto, un panorama desde el siglo pasado, y hacía mucho que no oía hablar del doctor Peter Safar, que fue una moda en nuestro tiempo,
Y bueno, las vertientes que estás describiendo, pues la vertiente de la ciencia, como dice don Remigio, no ha cambiado mucho y va y viene, ¿no? Van conceptos, vienen conceptos, y realmente hemos ido por buen rumbo. Lo que ha variado importantemente es la tecnología en todos aspectos, en aspecto de comunicación, en aspecto de monitoreo, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver mucho con esa ciencia física o la biofísica o la bioingeniería, ¿no? Y especialmente me agrada mucho y creo que también es una gran evolución la que hemos tenido de cómo aprendimos nosotros y cómo se está aprendiendo hoy. En realidad, a mí esto en lo personal me causó un poco de confusión hace unos 4 años, el hecho de que la universidad nos estuviera exigiendo ciertos conceptos que uno estaba bastante alejado de ellos. Lo que ahorita acabas de mencionar no es más que la educación médica por competencias, ¿no? Y pues específicamente, aunque ya lo hacíamos, no teníamos integrado todo esto, y especialmente ahora nuestros residentes requieren de que se les enseñemos esas, o que regulemos, porque muchos de ellos ya las traen, regular la competencia de comunicación, de rescate de información, de análisis de información, de manejo de las tecnologías, el ECOE, o que tú le llamas el briefing, en fin, todo esto ha dado esta educación que hoy se tiene, una educación que definitivamente es muy diferente a la que nos dieron a nosotros, ¿no? Especialmente en el aspecto de que uno estudia con calma. Ya de por sí la terapia intensiva es estresante. Ahorita que mencionabas que algunos recientes se han hasta suicidado, bueno, por ahí tenemos un caso de hace muchos años, lamentablemente, ¿no? Pero sí, creo que este camino de la educación y a los médicos ya de años como nosotros, nos está permitiendo conocer más a nuestros alumnos, entender más a nuestros alumnos y especialmente tener esas competencias que también nosotros debemos de desarrollarlas como profesores, el evaluar por competencias inclusive. Y luego la educación por simuladores. Mi tesis en la maestría fue específicamente comparar qué se hacía. Nosotros ya manejamos mucha vía aérea, ¿no? El taller de vía aérea. Y bueno, estaba de por demás hacerlo, pero realmente hicimos el análisis de los estudiantes del taller de vía aérea y vimos que efectivamente el R1 que no había tomado el curso, el R1 de terapia, no tenía la capacidad para hacerlo en el paciente en vivo, ¿no? Una vez que tomaban el curso, de inmediato tenían la capacidad, aunque no hubieran atendido pacientes en vivo, ¿no? Entonces, definitivamente, los simuladores, la macrosimulación, la microsimulación, la combinada, etcétera, tiene mucho, y este es el futuro tecnológico que está orientando la educación médica. Y en los aspectos filosóficos, que bueno, ya nosotros nos metimos en todo eso, como médicos ya de edad, pues esos aspectos bioéticos, ¿no? ¿Hasta dónde es la terapia intensiva, ¿no? Que es otra competencia y que yo sugiero a todos los muchachos que hoy en día están empezando o que están terminando sus residencias, les parece tal vez aburrido y complicado, pero es el camino que deben de tomar, ¿no? Muchas gracias, felicidades, Manuel, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas aquí vía internet. El doctor Artemio Aviño Pimentel, él pregunta, ¿es verdad que hay desabasto de la naloxona? Y si es así, ¿cuál es la opción? Bueno, ese es más del sector salud. Sí, estuvimos indagando con los proveedores. El proveedor que traía la naloxona hace unos 10 años estaba vigente y en los últimos años, tanto en el ISSSTE, el Seguro Social, hemos tenido desabasto. De hecho, me dediqué a revisar los carros rojos de varios hospitales. Los que están trayendo son de importación. Entonces se va a emitir una solicitud vía Secretaría de Salud por parte de las sociedades médicas, vamos a hacerlo por parte de la Asociación de Terapia y la Asociación Mexicana de Pediatría, para promover que haya una nueva introducción de naloxona. En nuestra época lo usamos muchísimo para choque séptico, tuvo la época en los 70s, 80s, le tocó a Jackie, a Luz, a mí, pero ahora ya está usándose para otra vertiente, ¿no? Entonces anestesia tiene prioridad en esto porque ellos sí llegan a tener proveedor, no lo tengo a la mano, pero se los consigo y los ponemos por la página de la AMTIP. Y también hay otra pregunta del doctor Carlos del Río.
¿Qué medidas de aislamiento preventivo tienen con los pacientes y su tasa de infección y cuál es con la utilización del ECMO? Bueno, aquí esta pregunta la vamos a tener que dar al doctor Salinas. El doctor Carlos de Recio, infectólogo, es compañero de Federico Gómez, está en el Niño Morelense y en el departamento. Saludos, Carlos. La tasa de infección por ECMO es muy baja. O sea, si se está utilizando con todos los aditamentos, yo lo que viví en España, tenemos una tasa de infección del menos del 12%. Obviamente en pacientes complicados, ventilados de más de 72 horas, la colonización de la vía respiratoria muy alta, pero menos del 15%. No sé, doctor, ustedes que tienen la experiencia ahora acá, la tasa de infecciones en el paciente sometido a ECMO, con los casos que llevan aquí con René Gómez. Pero con micrófono, que te lo paso el micrófono. El micrófono por allá había uno. Gracias. Aquí. Ella tiene mucha experiencia en docencia con residentes. ¿Qué combinación, doctora Maribel, usted que está ahorita como docente con los residentes de terapia, se puede aplicar con lo que hacemos en reanimación? Así como lo comentaban los doctores. ¿Usted qué experiencia tiene con los residentes que ha visto acá? Sí, gracias, doctor. Pues de hecho, una parte importante pues es integrarlos a nuestra comunidad de intensivistas y por eso pues es muy halagador que muchos residentes estén aquí, ¿verdad? Para nosotros. Nosotros favorecemos y tratamos de favorecer que la enseñanza sea una buena parte con simulación, ¿sí? Y creo que es muy importante, o me gustaría acotar este punto ahorita viendo la plática y viendo lo de los drones y cosas que son muy interesantes, ¿verdad? Que sin duda en nuestra realidad en México pues están muy lejanas, pero todas estas partes o estas herramientas de maniquís, de alta tecnología, sí las tenemos. Y para nosotros es muy importante pues que en el PALS tengamos la idea, en los cursos, que lo difundamos a los residentes no solo de terapia, sino de pediatría, o a todos los con los que tengan contacto con niños, el personal de enfermería, que es muy importante aprender a dar reanimación, pero es mucho más importante prevenir un paro, por todas las estadísticas que a pesar de las actualizaciones siguen saliendo de la sobrevida que tienen los pacientes cuando el paro es intrahospitalario y mucho mayor, y las secuelas cuando es extrahospitalario. Entonces, una de las cuestiones que tocamos mucho pues es poder identificar al paciente que tiene riesgo de disfunción respiratoria, choque o cardiopulmonar y evidentemente pues favorecer que en las sesiones podemos estarlos llevando a simuladores o practicar, hacer prácticas, y ya lo tocó usted, tan solo el examen de nuestro consejo pues ya está implementando toda esta tecnología para hacer una evaluación más objetiva, más real de cómo salen preparados los residentes específicamente de terapia, pero sin duda sí es importante que acerquemos a nuestros pediatras a poder identificar a los pacientes de riesgo y no solamente ponerlos a dar las compresiones cuando el paciente se pone mal. Sí. Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta en los asistentes? Doctor Correa, ¿realmente? Al doctor Bañuelos, por favor. Perdón, no hay naloxona, pero sí hay nalmefeno o naltrexona, que es lo que usamos. Nalmefeno o naltrexona. O sea, Gracias, doctor. Doctor Layton. Tomando las palabras de Maribel, las palabras del doctor Vélez en su anterior plática y demás, me parece muy interesante, es un resumen fantástico de todos los lineamientos de las actualizaciones, las recomendaciones ILCOR, pero llama mucho la atención que no hay evidencia suficiente para nada, ¿no?
hay evidencia escasa para mucho, bueno, no para nada, para muchas cosas. No hay una evidencia muy productiva del lado mexicano. No tenemos una producción mexicana respecto a esto. No tenemos una ponencia respecto a qué tipo de maniobras vamos a asumir, qué tipo de escuela vamos a seguir. Seguimos American Heart porque es la que tomamos de inicio, pero se ha cuestionado mucho si es lo mejor, si le doy una respiración, le doy 2 respiraciones, le doy 5 respiraciones. Las escuelas han variado, ya hay mucha producción a nivel mundial y se están cuestionando las ideas, pero nosotros nos hemos quedado en seguir una forma de hacer las cosas que no producimos nosotros y finalmente no tenemos una posición de parte nuestra como hacedores de algo. No proponemos porque tampoco se está haciendo investigación al respecto. Creo que es un papel muy importante de todos nosotros, los que nos dedicamos a la terapia intensiva, a urgencias, a reanimación, que encaremos ese papel para dar algo productivo. Estadísticas tenemos muy pocas que sean realmente válidas y que permitan aportar realmente un material científico que sea válido para la literatura internacional. Creo que es un papel que debemos hacer todos. Espero que todos nos comprometamos más bien en ese sentido. La tendencia esta de la educación es muy buena, pero también creo que debe ir en el sentido de que tengamos una posición como país, como asociación respecto a la reanimación. Doctor Vélez. Hola, buenas noches. Bueno, hay varias cosas en relación con ese comentario y con esa pregunta. Gracias, Manuel, por darme la palabra. Déjenme decirles en primer lugar que hay una situación que se nos olvida mucho y es la fisiología, la fisiopatología y luego los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos nos van diciendo qué puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, pero están basados muchas veces en ensayos clínicos no muy bien hechos, muchos observacionales. Y en cambio la fisiología y la fisiopatología está basada en observaciones directas de qué está sucediendo en el organismo. Entonces, desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico sí estamos haciendo lo correcto. Y tan es así que a la hora que buscaron evidencias clínicas, a la hora que buscaron evidencias en ensayos clínicos de cambiar las posibilidades de la técnica o de alguna de sus partes, no encontraron. Para demostrar lo que ya estamos haciendo y que sí ha dado resultados. Entonces, lo hemos dado esos resultados a través de un sentimiento subjetivo y no objetivo. No hay una demostración objetiva de que realmente lo que estamos haciendo es correcto. Mientras no la haya, tenemos que basarnos en los conceptos subjetivos. Y por eso cuando vemos cuáles son en lo que se basan para dar la recomendación, pues muchas veces en los consensos de los expertos. Y ahí es donde yo el mensaje que les doy a los expertos a la hora de ver a sus pacientes son ustedes. Ustedes son los que están viendo la evolución de su paciente, ustedes son los que están viendo cómo está respondiendo a cada una de las pasos. El objetivo es dejar de hacer lo subjetivo, dejar de decir, salió bien, ya salió del show, ya me voy tranquilo a mi casa, y hacer el seguimiento. Por eso le están dando énfasis a la evolución final. ¿Qué pasa con el paciente? Al alta hospitalaria, al alta de terapia, al alta del hospital o al alta
180 días después de que se dio de alta o al final de su vida en el transcurso de un año. Entonces, sí es cierto que no tenemos suficientes evidencias, sí es cierto que es muy empírica la evidencia que estamos viviendo, sí es cierto que es muy subjetiva, pero Sí, tenemos más preguntas vía internet del doctor Ramírez Romero. ¿Cuál es el porcentaje de sobrevida de un paciente con ECMO en México? Si le quieran contestar otra vez. Pepe Salinas, por allá, por favor, si le pasan el micrófono. El porcentaje de sobrevida, bueno, en nuestra experiencia solo tuvimos un paciente es del 100%, pero la serie más grande la tenemos en Monterrey, con 40 pacientes, incluido el nuestro, y el porcentaje de sobrevida que revisamos con el doctor René Gómez es del 70%. Actualmente, de acuerdo a los registros de la ELSO, es acumulativo. La sobrevida global va entre el 51 y 52%, la sobrevida para el registro ahora. Pero esta sobrevida ha ido aumentando con el transcurrir de los años. Ahorita actualmente está en el 70% la sobrevida mundial, pero la acumulada está en el 52% y en México es el 70%. El grupo más difícil de los pacientes de ECMO es el grupo RCP. Es el grupo al que queremos llegar y es el grupo perfecto porque la canulación tiene que ser en menos de 15 minutos. Ahí todavía no tenemos nada de experiencia en México. Es el objetivo, el top en ECMO. Cuando lleguemos ahí ya podemos hablar que lo hemos logrado. Gracias. Bueno, ahí tienes razón. Yo creo que mientras más temprano el ECMO es mucho mejor. El problema es el costo. La instalación de un sistema ECMO son 70 a 100 mil pesos, ¿no? De entrada. Doctor Vélez. Doctor Vélez. es muy importante la recomendación que hace American Heart en ese sentido, ¿eh? American Heart dice que Bueno, nosotros el futuro de PALS en México, ya lo comentaban los compañeros, es crear más sitios, hacer más centros, unificar todos y, bueno, nuestra vertiente que es en el Carmen, la Sociedad Mexicana de Pediatría, el 100% de nuestros instructores son pediatras y el 80% son subespecialistas. Tenemos algunos sitios en la República Mexicana, también hay compañeros paramédicos y médicos generales que se han adiestrado en el momento, pero bueno, el chiste es tener estándares de calidad. La política de ya no ser instructor y ser facilitador ha cambiado mucho. Las tasas de, antes decíamos, es que reprobamos 80%, de alumnos somos muy buenos, el que está mal es el instructor. Entonces, incluso ya American Heart, en las nuevas vertientes, en los exámenes escritos, es a libro abierto, así de ese tamaño. O sea, estamos enseñando a salvar vidas. Cambió el manual radicalmente, que antes veíamos trauma, choque, y ahora se enfoca solamente a reanimación. Hay otros cursos para eso. Entonces yo creo que la reanimación en México sigue, se unificó muy bien desde que estaba el doctor Lojero, el doctor Sierra, el doctor Vélez, nosotros, se ha unificado, nos conocemos todos los sitios. A mí me dicen, va a haber un PALS en tal parte, te digo, ¿quién lo da? Lo conocemos. O sea, llevamos 15 años en esto, tenemos un control de calidad muy extenso. Ya comentaba Leighton, hay que hacer experiencia y no tomarlo. Lo que quisieron hacer los argentinos creando su manual, acabaron en lo mismo. Lo que quisieron hacer Brasil haciendo su manual,
acabaron en lo mismo. Y si se fijan, participaron 39 países, 259 evidencias, y se hizo la primera vez unión de los 5 continentes. Digo, ya más evidencia de ponerme a competir con 39 países y expertos de toda la vida. Digo, tenemos que sacar nuestra experiencia. No es lo mismo nuestros postoperados de corazón, cómo nos llegan, cómo los vemos desnutridos, a los que operan en Estados Unidos. Los trasplantes que hacemos aquí en México con 15 de creatinina, en Estados Unidos los trasplantan con 2 de creatinina. O sea, la calidad de nuestros pacientes es desnutrido, deteriorado, crónico, que si ellos no los ven, ya quisieran ver esos pacientes ellos. Doctor Vélez. Bueno, hay muchas perspectivas en México. La primera de ellas es que el mensaje que estamos diciendo en este momento de que se hagan objetivos lo que ustedes ven como subjetivamente, como pacientes que salieron adelante, pero que lo sigan y que lo escriban y que lo monitoreen hasta que se da de alta o hasta el año de edad, pues ya sería un avance gigantesco en terapia intensiva y en reanimación, el hecho de que se hagan trabajos de investigación que digan si sí están saliendo los pacientes adelante. No tenemos un análisis situacional. ¿Qué pasa con los paros cardíacos en México? Sepa Dios. ¿Salen del hospital? Sepa Dios. ¿Realmente sobreviven? Sepa Dios. No sabemos nada. Entonces, lo primero es, caramba, pues vamos a hacer objetivo lo que ustedes ven, y si lo hacen objetivo ya avanzamos muchísimo. Lo segundo es, cada paso que ha dado American Heart es una mejoría. No ha cambiado. La reanimación sigue siendo la misma, nada más que ahora les dice, ¿sabes qué? No esperes a la ventilación, son 30 segundos, 10 segundos que se pierden, 20 segundos que se pierden, empieza con presiones. Antes decían, dale compresiones y después ve el pulso, son 20 segundos. Ahora no, ahora te dice, ve mientras ves, estás viendo si respira, al mismo tiempo toca el pulso, ya nada más son 10 segundos para empezar tus compresiones. Y ahora te dicen, empieza con compresiones. Cada uno de esos pasos, síganlos. Y les va a dar un futuro, un panorama en México del cambio de la reanimación. Pero lo más importante es hacer el análisis situacional. Muchas gracias, Manuel. Bueno, avisos parroquiales, vamos a terminar. Quisiéramos dar gracias a la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, a la doctora Patti Zárate, a la doctora Luz Elena Medina, representantes aquí de nuestra amada asociación. Los invitamos a la Cumbre de Pediatría, que es del 8 al 10 de junio en el World Trade Center. Todos los miembros del AMTIP tienen beca. Y bueno, ya les comentarán el Congreso de Terapia Intensiva en Querétaro. También queremos dar el aviso de, como ustedes ya saben, se tiene ya el aval por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, y ahora ya también se tiene por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Crítica, con un punto asistencial y medio punto vía internet. La próxima sesión estará programada para el jueves 30 de junio. Se les mandará con debido tiempo quién será el ponente y el tema que vamos a revisar. Muchas gracias por haber asistido y nuevamente felicidades, doctor, por excelente presentación. Muchas gracias.